Good morning, children. How are you today? Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Y ya estamos listos para iniciar nuestro tema del día de hoy. Hablaremos sobre los incas de la dinastía de los Hanan Cusco. Bien, chicos. El primer inca de esta dinastía será Inca Roca, que significa Inca Magnífico. Con este Inca se da inicio a la dinastía de los Hanan Cusco. ¿Por qué así? Sabemos que la dinastía anterior, los Urin Cusco, inició con Manco Cápac, pero ellos eran del Bajo Cusco. Los demás habitantes de esta tribu o de esta organización inca se dijeron, nosotros también podemos gobernar. ¿Por qué solamente ellos? Nosotros también estamos preparados y podemos hacerlo. Así que hubo un enfrentamiento y en este caso salió vencedor Inca Roca, que pertenecía a los del Alto Cusco. Y así va a iniciar esta nueva dinastía con los Hanan Cusco. Él estaría gobernando aproximadamente en el año 1330 y también va a ser el primero en utilizar el título Inca. Así es, él va a imponer un título para ser reconocido y este sería Inca. Antes de Inca Roca, los gobernantes pues eran sinchis o mancas, es decir, los guerreros, los que dirigían a las tropas para conquistar pueblos, para enfrentarse también con los enemigos. Entonces, los gobernantes del pueblo inca eran sinchis. Y a ellos se les consideraba como los jefes tribales. ¿Por qué? ¿Por qué tribales? Porque, como les mencioné hace un momento, pues no eran tan grandes, eran un pueblo relativamente pequeño a comparación de otros y pues eran considerados una tribu, por tanto eran jefes tribales. Inca Roca conquistó territorios aledaños, empezó a conquistar, y entre ellos está Maina, Panagua y Caitomarca. También penetró por el oriente hasta Paucartambo, es decir, también conquistó pueblos hasta Paucartambo. Entre sus obras se destaca la construcción de la Casa del Saber, conocida como Yachayhuasi. Es decir, chicos, en la Casa del Saber se dedicaban a enseñar a los varones, en especial a los varones, sobre aspectos de gobernabilidad. Les enseñaban a poder administrar ciertos cargos dentro de su agrupación. Y también ellos eran los que pertenecían a hijos de jefes o a la clase más alta. También construyó Inca Roca la residencia del Inca, es decir, su casa, y esta era conocida como Cora Cora. Dentro de otras cosas que destacan, que podemos decir de Inca Roca, es que se casó con Mama Micay. Mama Micay pertenecía a un pueblo llamado de los Guayacanes, con quienes tenían muy buen trato, ya que habían hecho una relación familiar por su matrimonio. A la derecha tenemos una imagen, posible imagen, de lo que fue el rostro de Inca Roca. En las siguientes imágenes, chicos, les muestro el Yachayhuasi. Estas serían parte de la Casa del Saber y quien enseñaba, porque prácticamente era un colegio, una escuela, quien enseñaba era el más sabio de toda la tribu. En este caso era llamado Amauta. Aquí está un Amauta ilustrando o enseñando, educando a los varones. A la derecha, otro Amauta enseñando a contar. Ellos tenían este instrumento llamado quipu, que es hecho de hilo, ¿verdad? Y con cada nudito ellos sabrían identificar cantidades de sus cosechas o de granos cosechados. Después de Inca Roca, el siguiente en gobernar sería Yaguarhuaca, hijo de Inca Roca. Yaguarhuaca tiene este nombre
ya que desde niño fue raptado por la tribu de los ayamarcas. Pero dice la leyenda, cuenta la historia, que Yaguarhuaca habría llorado y llorado al momento de ser raptado, y cuando lo iban a matar, él lloró sangre, es decir, le salieron lágrimas de sangre. Este hecho asustó a sus captores, que lo dejaron libre y pensaron que era cosa de su Dios, la rebelión de su Dios por haberlo raptado. Por lo tanto, lo dejaron libre, lo devolvieron a su padre y sus raptores se corrieron. Es así que toma el nombre de Yaguarhuaca, que significa el que llora sangre. Yaguarhuaca, al crecer, toma el poder, y esto lo haría aproximadamente en el año 1380, cuando asumió el trono. Dentro de su tiempo de gobernabilidad tuvo que enfrentar muchas rebeliones, tanto dentro de los mismos incas como también de la parte externa, es decir, de los enemigos que tenían alrededor. Después de la muerte de Yaguarhuaca, la sociedad inca entró en una etapa de confusión. ¿Y por qué? Porque Yaguarhuaca, tantas rebeliones que enfrentó, tanto interna como externa, de tantos enemigos que tuvo, pues en una de esas batallas y enfrentamientos mataron a su hijo, al hijo que él estaba preparando para que lo reemplazara en el trono. Entonces, al no haber sucesor, y como murieron varios de sus descendientes, entonces no había a quien nombrar como inca, no había hijo. Pero finalmente van a nombrar a uno que tenía un lazo familiar con Yaguarhuaca. Esto quiere decir que va a pertenecer a la misma dinastía, a los Hanan Cusco. Este sería Viracocha. Un dato para completar la historia de Yaguarhuaca, lo que se conoce de él, es que él se casó con Mama Chiquia. Mama Chiquia era hija del jefe Ayamarca. Si ustedes recordarán, pues los mismos que cuando él era niño lo habían raptado. Entonces, para establecer mejores relaciones administrativas y de pueblos aledaños y vecinos, pues se relacionaron al momento de tener este matrimonio con Mama Chiquia, y así tuvieron un trato más armonioso y dejaron de ser enemigos. Bien, chicos, ahora pasemos al siguiente inca. Veamos ahora al que ya mencionamos, Viracocha. Viracocha significaría espuma de mar. Él asume el gobierno después de Yaguarhuaca. Recordemos que dijimos que pertenecía a la misma dinastía. No es hijo de Yaguarhuaca, pero pertenece a la misma dinastía. Por lo tanto, él asume el poder y es considerado el primer gobernante inca que tiene ambiciones imperialistas, porque inicia la expansión del poder cusqueño conquistando pueblos aledaños, como por ejemplo a los chancas. Trató de provocarlos, trató de conquistarlos, va a tratar de conquistar mucho más pueblos para hacer crecer el pueblo incaico, y para ello va a construir grupos militares, a los que llamamos guarniciones militares, gente preparada para enfrentar batallas y poder conquistar pueblos. Esta expansión que él empieza a realizar va a provocar la reacción de otros pueblos que también son aguerridos, como los chancas, que ya mencionamos. Los chancas también tenían la misma intención que los incas, conquistar pueblos para crecer y ser más fuertes. El que tenga mayor territorio, pues sería el que tenga mayor poder sobre los otros pueblos. Pues bien, cuando los chancas reaccionan, tratan de provocar también a los incas y comienzan a perseguirlos, a enfrentarlos,
y a querer invadir su territorio. Es así que lo van a lograr y van a atacar los pueblos aledaños y los pueblos cercanos a los quechuas. Tanto así que van a llegar hasta el Cusco, van a entrar al Cusco. Pero Wiracocha para entonces ya está anciano y no puede enfrentar a los chancas. Se niega porque ya no tiene fuerzas para hacerlo. Tiene un hijo a quien va a heredar el trono, pero todavía no se ha muerto para poder heredarlo. Pero entonces ni él ni el hijo que él había elegido como su sucesor se quisieron enfrentar a los chancas. Tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? Pues se corrieron. Wiracocha se negó y junto a su hijo y su esposa y sus otros hijos preferidos se corrieron y se escondieron. Pero recordemos, chicos, que los incas no tenían hijos solamente de una esposa. Ellos tenían varias esposas. Dentro de estos hijos de otra esposa tiene a Pachacútec, quien es el que va a tomar la responsabilidad de defender el Cusco y va a resistir y enfrentar a los chancas hasta que los logra vencer. Y más detalles sobre lo que fue e hizo Pachacútec lo tendremos en adelante. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy y espero que les haya gustado, chicos. Es muy interesante. Les dejo unas preguntitas para desarrollar. Primera pregunta, ¿qué sucedió con Yaguarhuaca de niño? Segunda, ¿quién fue el primer inca de los Hanan Cusco? Tercera, ¿por qué Wiracocha no defendió la capital? ¿Y qué sucedió entonces? Bien, chicos, preguntas muy sencillas para desarrollar. Y nos estamos encontrando en nuestra siguiente clase. Cuídense mucho. Goodbye.